This is to show you what pH does. The more pH you have, with the addition of aluminum oxide and silicon dioxide, trioxide and dioxide, you'll see what is happening here as the pH goes up. You get this, which is millimoles per liter. Ok, aquí podemos ver lo que sucede cuando el pH aumenta con dióxido de silicio y trióxido de aluminio, y vemos esto que está representando milimoles por litro. Any questions? ¿Alguna pregunta? Okay. Ok. This is just to prove it's okay. What I'm telling you about is changing in solubility in water that has a pH of 12, 10 or 12. You could see it down at the bottom where it was even at about, well, 8 and here 10. It is beginning to go. Y esto es simplemente lo que le quería mostrar, que cuando los valores los rangos de pH están más o menos entre 8, acercándose a 10, empieza la solubilidad a subir y en ese momento, en algún momento empieza el proceso de polimerización. And iron is, if it's ferrite, it comes in right on the ferrite. Ah, ok. Y si el hierro está en forma de ferrita, tendrá a esta forma. That's the curve. Esa sería la curva. Okay? Okay. All right, you want to read this? Sure. La reacción más significativa entre la cal y el suelo es la reacción pozolánica. Sí, es pozolánica. Esto ocurre a niveles altos de pH entre la sílice del suelo y el aluminio del suelo. Estos compuestos normalmente están proporcionados por la arcilla, pero pueden también ser proporcionados por los cristales de sílice, los microcristales de sílice en la forma de limos. Gracias. En forma de limos. And the one thing that I want to speak about just briefly Y lo que quiero hablar específicamente, brevemente, es this microcrystalline este microcristales de sílice. silica comes about in many cases during stabilization as a lens, a soil lens, and it brought there by Lens. lens, like the lens. Okay. It's thin, but it's there, Okay. and it comes by alluviation, Okay. which is water. Okay. Y esto, quiero decir que esto viene muchas veces en el proceso como se conforma como un lente que ha venido por un proceso de aluvial con agua. If this happens to be, this microcrystalline happens to be something other than silica, and one would be decomposed granite that sometimes can be very small. Okay. Y si esto fuera diferente, no fuera con sílice, sino fuera con granito descompuesto, que muchas veces es muy fino, Will not react with the lime to hydrate no reaccionaría con la cal para hidratarse under the conditions that we have. bajo las condiciones que nosotros tenemos. So a siliceous material Entonces un material con sílice in the silt y los limos can be done pueden ser hechos to the satisfaction of beginning the polymerization process. a satisfacción para que comience el proceso de polimerización. There is one that sometimes gives us a lot of trouble here, and that's mica. Hay uno que particularmente nos ocasiona muchos problemas a veces, que es sería mica. M-I-C-A. Mica, gracias, es la mica. Yeah. Mica is very similar to a property for lubrication. La mica es muy similar porque tiene unas propiedades altas de As lubricación, would be graphite. como similares a las del grafito. It slips. In a lot of Se cases, resbala. been doing work on levees in Louisiana after the hurricane and so on. En algunos casos, cuando estábamos haciendo trabajos en Luisiana con los que sostienen el huracán, ¿cómo se llama esto? Levee. Levee, ya no recuerdo. Las barreras de diques, gracias, los diques. And we found mica
in some of the levees that cause soil swells. Y encontramos que había una cantidad importante de mica en algunos de los diques que ocasionaban que las capas de tierra se deslizaran unas con otras. Everybody is scratching their head wondering where in the world they get the mica from. Y todo el mundo se estaba rascando en la cabeza preguntándose de dónde vino esta mica. And it happened to have been brought by the river, the Mississippi River, Y terminó siendo traída por el río that flowed through areas que inundó todas esas áreas where the mica was located. y en las áreas donde la mica estaba contenida y la transportó. Alluviation, it came down the river, settled into the lens and so on. They picked it up, put it into the levee, compacted it, and then when they got the force on it, Entonces, por un proceso aluvial, el río los trajo, fueron puestos en el sitio desde donde con el material que se construyó los diques, y en algún momento, cuando se le puso fuerza a los diques, simplemente pum, se deslizaron. we have a lot of that problem with oxidized clays, red, in the Atlanta area. Tenemos muchos de esos problemas con arcillas oxidadas rojas en la zona de Atlanta. And it's very difficult to stabilize. Y es muy difícil de estabilizar. If you're going to stabilize it, you got to mechanically bond it. Si vas a estabilizarlas, tienes que unirlas o cohesionarlas mecánicamente. Generally with cement. Generalmente con cemento. Okay? Any questions? ¿Alguna pregunta? You want to read that? Sure. Entonces, altos niveles de pH por encima de 12, en un nivel de alto pH por encima de 12, cuando se adiciona el agua al óxido de calcio, la reacción pozolánica. Primero, cuando en un ambiente de alto pH, cuando se adiciona el óxido de calcio, dióxido de sílice y dióxido de aluminio se torna soluble con una solución con un alto pH. La reacción de hidratación. Es la reacción de puzolánica. Esta es la reacción puzolánica. Formación de silicatos de calcio y silicatos de aluminio. Formación de silicatos de calcio y silicatos de aluminio. Alumina de calcio. Y alumina de calcio. Gracias. And it turns it to a calcium silicate hydrate. Y eso lo convierte en un hidrato de calcio sílice. Silicato de calcio hidratado. Silicato de calcio hidratado. Gracias. And calcium aluminate. Aluminato de calcio Y aluminato de calcio hidratado. Okay? ¿Okay? Any questions? ¿Preguntas? Okay. Here we have clay, natural clay, Aquí tenemos arcilla natural at 1,500 times